Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Zen Inside. Está con nosotros Miguel Alonso. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Alex, ¿qué tal tú? Perfecto, un poco estresado, pero bueno, va mejor. Eh, Miguel, cuéntanos, me gusta siempre empezar la entrevista para poner un poco en contexto a la gente, que nos cuentes un poco tu trayectoria y qué has hecho, qué estás haciendo en tu día a día. Bueno, a ver, mi día a día es ajetreado, porque al final cuando uno está involucrado en un proyecto a medio largo plazo, hay muchas cosas que si no vas atando desde el principio, luego es más difícil encontrar el problema y el origen. Mm, Eh, y entonces son muchas de las cuestiones que van surgiendo en el día a día, sobre todo porque somos mucha gente de la que soy responsable. Pero bueno, por suerte tengo un muy buen grupo de trabajo y cada vez me lo ponen más fácil. mm, Y la trayectoria, pues yo llego aquí a Valencia después de haberme pegado ya unos cuantos bailes por España y por parte del extranjero, intentando pues hacer mi carrera, mm, disfrutar de lo que me gusta, de lo que creo que sé hacer. Y empecé en fútbol base, como todo el mundo, como creo que debe ser. mm. Y bueno, pues he podido estar, bueno, bailando por ahí por España con el fútbol profesional y he podido disfrutar de todas las categorías por suerte y ahora mismo estoy en un club espectacular. Mm. Y seguro que, bueno, pues como todos los preparadores físicos, como bien has dicho, pasado por el barro, o sea, te has manchado las manos para estar ahí en la trinchera. ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante? Porque desde luego que no nos lo ponen fácil. No, bueno, yo siempre tengo que acabar matizando, Alex, que yo ahora, bueno, soy preparador físico ahora, ¿no? Ahora, de hecho, no soy ni siquiera preparador físico, soy responsable de unos cuantos de ellos, Mm, pero la idea, al menos la mía, es que yo soy entrenador mm, y dentro del proceso de entrenamiento hay ¿no? Muchos focos, muchos prismas a través del que ver. Y ahora me toca defender el de la preparación física, pero entiendo que tu pregunta va dirigida pues, al profesional, ¿no? En sí, no tanto el rol mm. del preparador físico. En este caso, al final, yo creo que es que cada vez me doy cuenta que me falta tanto por aprender que al final yo creo que es un poco lo que me mueve Mm. casi a diario, ¿sabes? Decir, joder, es que esto no lo sé aún. Tengo que ver una forma de poder aprendérmelo. Y como responsable de un grupo de trabajo, pues denso, porque Sí. no es fácil estar todos en sintonía, ¿cuáles crees que son esas claves de que hay una frase en inglés que no tiene traducción que es be on the same page? ¿Cómo consigues que todo el mundo esté en esa misma página, digamos? Eh, es que seguramente sea la parte más difícil porque Mm, al final todos tenemos unos conocimientos más o menos, ¿sí? Más o menos similares. Lógicamente yo tengo gente de diferentes perfiles, gente que ha pisado ya césped natural, como digo yo, ha estado ya en primera división, en segunda, gente que tiene un nivel altísimo y otros que están empezando y gente con menos bagaje, pero al fin y al cabo se trata de que todos veamos, cuando nos levantemos la cabeza del césped, veamos ¿no? hacia el horizonte y veamos todos más o menos el mismo camino, que uno no esté viendo hacia levante y otro esté viendo hacia poniente, ¿me entiendes? Entonces, al final la idea que yo he intentado trasladar es que el foco debemos ponerlo hacia el jugador, ¿sabes? Entonces, cuando vemos hacia el jugador, vemos la formación, en este caso, desde otro punto de vista diferente que si lo vemos pensando en el equipo o en el resultado o en el domingo o en el sistema o en el... hablo en este caso desde el punto de vista de un preparador físico, de una academia, desde el punto de vista de formación. Entonces, yo lo único que he intentado en este caso es, bueno, lógicamente cada uno tiene su método de trabajo, la idea es intentar aunar los mayores criterios posibles, pero luego es siendo capaces de pensar más en el jugador que en el equipo. Creo que hay muchas formas de hacerlo bien, entonces yo tampoco soy una persona que crea que tenga que coartar o dirigir todo el proceso, ¿sabes? mm. Y, por ejemplo, si es que esto es algo que comento mucho en el podcast, el hecho de que hay un salto enorme entre lo académico y el mercado laboral. Y Mm. creo que llenar esos vacíos requiere demasiada experiencia. Entonces, ¿qué consejos le das a una persona, pues eso, recién salida o que lleva un par de años como profesional ya en un equipo de la división que sea, que está ya Mm. manchándose las manos en ese barro y
y llega a la opción de tener la disposición o oportunidad de estar en un equipo como el que estás tú, en un club con un área de rendimiento tan, tan impresionante. ¿Cuáles serían las funciones que tú consideras que debe tener sí o sí? ¿Sabes? Esos principios, esos valores, esas competencias. Bueno, dependen, sobre todo los valores, los principios, dependen un poco. Hay unos que son básicos y son inamovibles de todo profesional y casi de cualquier sector profesional, pero dentro de nuestra área, al final son parecidos los problemas que te puedes encontrar en un Moaña o en una escuela de fútbol base moañesa, y aquí hablo un poco de publicidad de, de, de algunos sitios en los que yo he estado, o el club en el que estoy ahora, o en otros clubes de alto rendimiento. Los problemas son un poco mayores, o sea, son bastante parecidos. El problema es que las consecuencias son un poco más se disparan un poco. Entonces, al final, como digo, la idea es intentar, desde nuestro punto de vista, es intentar mejorar el rendimiento del jugador, respetando, lógicamente, algunas cuestiones individuales. Muchas veces es atender a la edad o al nivel madurativo, e intentar, hay una cosa que yo creo que es común de todos los coordinadores, perdón, de todos los preparadores físicos, y que es también común de todas las especialidades, y es que el preparador físico debe hacer una función de coordinar el resto de los técnicos. Pues cuanto más grande es el club, más técnicos hay, por tanto, más dificultad tiene coordinar eso, pero también tienes más capacidad, ¿se entiende? Entonces, cuando solo sois entrenador y preparador físico, el preparador físico es el que debería ser capaz de coordinar, no digo elegir, pero sí coordinar los contenidos, las formas de entrenar, los escenarios de entrenamiento. Y cuando ya son más, pues el de porteros, el segundo entrenador, el analista, etcétera, pues tendrán que coordinar a más gente, porque al final es quizás un rol que no se nos enseña ni en la carrera, ni a lo mejor durante el proceso profesional. No nos paramos a pensar en eso, y en realidad es una cuestión para mí fundamental. ¿Sabes? Que es, pues te digo, coordinar y ensamblar pues todos esos contenidos de entrenamiento que tienen que hacerse en una sesión. Al contrario de lo que se puede pensar, que es que es el propio entrenador el que lo hace. Cuando yo creo que en este caso el preparador físico es el que tiene quizás más capacidad, porque tiene más puntos de vista diferentes para poder abarcar eso, pues la sesión de entrenamiento o la semana. Tiene una formación más horizontal, toca varios palos y es el que debería, predominantemente, sí. No únicamente, pero predominantemente. No, sí. No, claro. No, sobre todo porque creo que muchas veces el entrenador, y yo lo he sido, y he sido entrenador principal, he sido segundo entrenador, y pensamos sobre todo en que salga adelante aquello que queremos que se haga, y pensamos menos en las consecuencias de lo que hacemos, o en el qué le va a suponer al futbolista, o qué va a suponerle a tal o cual jugador, o tal o cual capacidad, si hacemos esta tarea que a mí me apetece. Y para eso está un poco esa figura. Dice, oye, esto casi mejor cae un martes o un jueves, y vamos a pasarnos en vez de un partido de media hora, pues vamos a hacer 2 partes de 10, y vamos a dejar, ¿sabes? Este tipo de cuestiones que son del día a día, y que creo que es pues ese punto de apoyo para todos los técnicos, yo creo. Perfecto. Miguel, ¿te consideras divulgador? No, Pues divulgador o divulgativo, no sé muy bien. Yo comparto cosas, y a veces son chorradas, y otras veces son cosas muy buenas de otros, y a veces son reflexiones que se convierten en chorradas, son cosas buenas, ¿no? La verdad, no. Luego está, al final, por desgracia, aquí lo medimos todo por número de retweets, o números de o cuántos me gustas y tal. No me refería a eso, ¿eh? Te pongo en contexto, perdona. Sí, no, tranquilo. Yo ya, bueno, tenemos una mini historia, Miguel y yo, Sí. porque por el tema de la entrevista, y o sea, la gente te ha pedido en el podcast. O sea, yo me puse en contacto, esto lo puedo decir, me creeréis, sí, claro, o no, pero yo me puse en contacto contigo antes de que me exigieran que te entrevistase. Porque hace casi eres 2 años. Claro. Bueno, sí. No lo quería decir, pero... yo no tengo problema, yo. Gracias por decirlo. Entonces, tú eres una persona...
todos tienen su opinión, ¿no? Yo creo que eres una persona que divulga y creo que se necesita que la gente sea más abierta, sea más proactiva y enseñe un poco qué es lo que hace. Y tú eres una persona muy reflexiva y que comparte un montón de cosas. Y hay mucha gente que te Sí. considera divulgador solamente por aportar eso al gremio. O sea que... Puede ser. Yo hay dos cosas que tengo, creo. Una es la defensa a ultranza de la profesión. eh, y eso le puede gustar a algunos y a otros no. Pero bueno, yo lo hago así porque entiendo que así dentro de mis principios va ese. Y luego es que, pues yo mi opinión no me avergüenzo de tenerla y cuando creo que debo compartir, la comparto, fin. Y luego está el que le gusta y el que no, y ya está. No, pero sí es verdad que hemos Exacto. tenido una posibilidad de hacer este podcast hace ya un tiempo y no se pudo dar por otras cuestiones, pero no tengo, te digo, no sé si soy divulgador, yo no aporto mucho a la comunidad científica, no aporto mucho a la comunidad investigadora, pero bueno, mi opinión, si quieres llamarla así divulgador, pues igual sí. A la comunidad empírica. Empírica, práctica. Sí, 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 sí. luego hay otra cosa, Alex, y es que cada vez los usuarios pues porque yo al final soy activo bastante en redes sociales, entonces esa gente que está saliendo a la carrera o está durante la carrera, etcétera, pues sí que consulta mucho. Algo que nosotros nos hemos tenido que empezar a hacer ya una vez licenciados, yo creo que en 2011 creo que abrí mi cuenta de Twitter, pero lo veo ahora mismo. Y ahora la gente estudia la carrera con su cuenta, 2011, en marzo, con su cuenta de Twitter. Entonces tiene muy fácil consultar información, ver ideas, y a nosotros antes pues nos teníamos que coger el coche desde Moaña e irnos al INEF de Coruña, que son 2 horas de coche, para ir a hacer fotocopias de libros, ¿sabes? Y no somos tan viejos. Yeah. Yo viví la transición de eso, Claro. viví la transición. Pero es que de nuevo, o sea, reitero que gracias por tener esa actitud, aunque sea un poco indirecto, pero gracias por tenerlo. Y una curiosidad, Nada más. para los que no estuvieron en el congreso en directo, Julio Tous, también se lo comenté, porque Julio Tous es una persona que es que escupe información, pero... Ya nos gustaría lo demás. Madre mía, es una locura, o sea, es una locura. Claro. Yo, lo conoces, pero cuando estás en el máster y lo ves, dices, Dios mío, Es pues otro nivel. en directo aproveché el momento y se lo volví a recordar joder, que a él le costaba apuntarse a este tipo de cosas por el tema digital. Entonces, ahora entiende que, bueno, son las nuevas generaciones y tal. Sí. Y o sea, es que aportaría tantísimo a nuestro gremio que gente como Julio Tous, como tú, estéis ahí divulgando vuestra experiencia, es que nos haría crecer de una Pero hay una manera cosa, brutal. Alex, que yo siempre pienso mucho, digo yo, pues a lo mejor escribes una chorrada en redes sociales y tiene, yo qué sé, 600 retweets o no sé, lo que sea. Y digo, ¿cuánta gente hay por ahí que es la bomba, que sabe muchísimo y no tiene ni Twitter? Y aquí la gente pensándonos que somos unos fenómenos porque tengo no sé cuántos retweets y tal. Y al final te coloca un poco en un sitio. Yo siempre digo, la persona que más sabe del mundo, que yo, de lo nuestro, que yo más admiro, que es Luis Casais y no tiene Twitter, ¿dónde voy yo aquí? ¿Sabes? O, pues es un poco esas reflexiones que nos deberían situar en nuestro sitio de verdad, ¿sabes? Tengo de Luis Casais un vídeo guardado de YouTube cuando está en la federación no sé cuál de fútbol y está hablando sobre valoraciones artromusculares. Es un máster de la Asociación de Preparadores Físicos a través de la Federación de Castilla y León, La Mancha o así. Sí, sí, sí. O la madrileña, no sé. Y habla sobre el manual de Hislop, de cómo hacer la fuerza manual y todo eso. Y en su momento me pareció impresionante. Lo Pues tengo apuntado. imagínatelo en el año 2000, cuando nos daba clase, ¿sabes? Que pensábamos que era ciencia ficción aquello, ¿sabes? Fenómeno. Bueno, continuando. Que se nos va, ¿no? Sí, sí, tío, es que me voy por la parra y no quiero hablar demasiado. Prefiero que la gente te escuche a ti. Pregunta complicada. Miguel, yo te considero un preparador físico de éxito. ¿Qué es aquello que todavía se te resiste, aquello que todavía no se te da bien? Uf. Esta pausa no es porque digo, en realidad todo se me da bien, es porque en realidad hay tantas cosas que no se me dan bien. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, tengo mucha envidia de la gente que sabe mucho de fuerza. ¿Sabes? La gente que sabe mucho de fuerza, porque
porque entiendo que es para nosotros la A, ¿no? Y yo siempre digo, hay que empezar por la A, y yo de la A sé el 1%. Entonces, la gente que sabe mucho de entrenamiento de fuerza, soy fan número uno. O la gente que sabe mucho de Nacho, por ejemplo, Nacho González, mucho de valoración o de... Yo a Nacho lo conocí a través de las redes sociales y luego, por suerte, creo que podemos decir que somos amigos y yo daría un dedo por saber la mitad de lo que sabe él y, y me quedaría tan tranquilo. Entonces, para mí esas dos puntos de apoyo para el entrenamiento, que es esa parte de valoración y esa parte de trabajo de fuerza bien medido, me parece que estoy en pañales. Aún así, nos gustaría saber tu opinión en cuanto al tema de la fuerza. ¿Cómo consideras, qué principios, qué paradigma intentas pues, trabajar con los jóvenes a nivel de trabajo de fuerza? Claro, yo creo que la clave, en este caso la clave para mí es que la entrenen. Y luego es que la entrenen, ¿sabes, Alex? Y luego ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Bueno, pues algo que aprendí no hace mucho es que hay muchas formas de hacer bien las cosas. Bueno, a lo mejor no hay muchas, depende qué cosa, ¿no? Pero a lo mejor hay 2 formas de hacerlas bien o 3 formas de hacerlas bien. Entonces, entrenar fuerza ya es un buen paso, ¿sabes? Sobre todo si hablamos de jóvenes. Y luego hay algún punto así que yo creo que es importante, que no se nos olvida a veces, que es el entrenamiento de equilibrio también es muy importante, pero porque creo que es fundamental para el desarrollo de la fuerza, ¿sabes? Y hay algo que veo muy a menudo y es empezar a entrenar aspectos que tienen que ver con la fuerza en situaciones o inestables o monopodales o asimétricas, cuando la A y la A sub 1 es lo bipodal, lo estable, lo controlado. Entonces, yo creo que la lógica dice, oye, empezamos por lo estable y bipodal y vamos creciendo. Entonces, yo tengo la suerte de que esto puedo trasladarlo en un día, puedo hacer casi una planificación completa, porque yo puedo trabajar con niños de 12 años y a lo largo del día acabar con sub 23. Entonces, en un día puedo ver todos los escenarios. La dificultad que tenemos los técnicos en el día a día es que solo nos debemos centrar en un equipo, en mi equipo que es sub 15, sub 18, sub 21, sub 12, pues mejora la fuerza de ese grupo atendiendo a la edad, a las características de tu edad. Y una cosa más, y a las características y a las capacidades que tienen. Por ser sub 18 y que la bibliografía diga que a sub 18 se puede entrenar no sé qué, no quiere decir que los tuyos puedan hacerlo. Quizás los tuyos les falten las bases. Entonces, hacer un buen análisis de cómo son tus jugadores para mí es importante. Nosotros hemos hecho, de hecho, muchas cosas diferentes de las que hacemos ahora, porque ahora ya tenemos unas buenas bases, yo creo. Entonces, por ahí empezar con las bases, como te digo, con los patrones de movimiento básicos, dominancia de cadera, de rodilla, empujes, tracciones, los antimovimientos, etcétera, etcétera. Los más que tengan que ver con habilidades como el cambio de dirección, como los de aceleración, aterrizaje. Y eso para mí son las herramientas para desarrollar la fuerza. Luego hay muchos medios de entrenamiento, pero esas son las básicas. Y las habilidades de movimiento, para la gente que esté un poco más en pañales, porque todos esos patrones de movimiento y antimovimiento, pues ya solo leyéndote el libro de Michael Boyle, pues ya te amuebla bastante bien de cómo se debe trabajar. Pero de habilidades de movimiento, ¿podrías compartir cómo lo estructuras, cómo lo programas, cómo lo trabajas? A ver, como te digo, hay que partir hay que tener claro cuál es el punto de partida. Como te digo, hay un momento en el que después de analizar puedes encontrarte en el que no hay base. Y si no hay base, hace falta tiempo para sentar esas bases. En este caso, nosotros lo que decidimos en algún momento fue dividirlos por bloques de trabajo, bloques de contenido. En este caso, pues aceleraciones, cambios de dirección, etcétera, etcétera. Y esos bloques de trabajo, hacerlos de forma más o menos prolongada a lo largo de varias semanas de trabajo, para no ir saltando. Eso fue la propuesta nuestra, y hoy ya no es esa propuesta. ¿Sabes? Te decía, para no ir saltando de contenidos, hoy una cosa, mañana otra, pasado otra, y al final no dejar a los jugadores, en este caso a los niños, centrarse, empaparse, entender bien los principios de cada una de esas habilidades. Y una vez hecho esto, nos hemos dado cuenta que ya fuimos capaces de desarrollar unas bases. Es verdad que el COVID nos frenó mucho, ¿vale? Pero también nos dio una oportunidad para entrenar en casa.
Y esto se puede entrenar en casa. En el pasillo se puede entrenar el cambio de dirección, se puede entrenar los aterrizajes, patrones de movimiento, etc. Y eso nos dio unas muy buenas bases que, por suerte, el año siguiente nos dimos cuenta de que los que mejor hacían esto eran los que venían del programa que habíamos elaborado en los más pequeñitos y que pasaban ya a fútbol 11 y al final eran los que menos asimetrías tenían, mejores niveles de fuerza tenían respecto al grupo de la misma edad del año anterior, los que mejores se movían, los que menos elementos de riesgo de lesión tenían y sin haber entrenado nada del otro mundo, solamente les enseñamos a, te digo, a aterrizar, a girar, a cambiar de dirección, a utilizar algo de coordinación de pies. Y esos fueron así los patrones más o menos básicos. Ahora ya te digo, no lo hacemos así, ¿eh? Lo hacemos de otra forma, hemos sido capaces ya de mezclar cosas, hay chicos que ya llevan este su tercer año con este programa de entrenamiento y podemos ir avanzando. Desde luego, en tan poco tiempo y en una entrevista por Zoom es muy difícil hacer, o sea, esto fácil porque es muy complejo, sí. pero creo que lo has configurado bastante bien para que la gente se haga una idea si no entiende de esto. Pero cuando estabas hablando sobre eso, de que ahora ya no lo hacemos así y tal, sí que es muy recurrente que en el podcast aparezca gente que tiene mucha experiencia, que le hago la pregunta de qué has cambiado en estos 20 años y me dicen, Alex, no lo sé porque es que no sé ni lo que hacía el año pasado. Yo plan... sí, yo no digo que lo sepa, pero Alex, sí, yo una vez haciendo una mudanza de estas que, no sé, yo habré hecho 15 mudanzas en los últimos 15 años o 12 o 10. Wow. Y en una de estas pues me tocó mover un diario de entrenamiento del año 90 y algo. 90 y mucho, tampoco te que soy tan viejo. Pero sácalo a subasta. Y me pongo a verlo y digo, yo con mi ego me pongo a verlo y digo, cuando entrené a estos chavales, los chavales decían que yo había sido su mejor entrenador, o sea, una máquina, y me pongo a verlo y digo yo, vaya asco, vaya porquería, ¿quién hizo esto? Tal. O sea, una vergüenza, me puse colorado ahí en el trastero y yo solo diciendo, ¿qué es esto, tío? O sea, es decir, vergüenza absoluta, pero claro, vergüenza absoluta porque lo hago desde el prisma de los 20 y pico años de experiencia, del conocimiento ya adquirido, pero en aquel momento era lo mejor que yo sabía hacer, lo mejor. O sea, yo no era capaz de entrenar mejor y ya intentaba, pues, reproducir cosas que veía, tenía claro que no podía hacer lo mismo que hacía yo, que era jugador también, y no podía reproducir eso en niños infantiles o cadetes que yo veía, pues a lo mejor en equipos profesionales, y aún así lo veía pues eso, hace un tiempo, y decía, vaya vergüenza de entrenamientos. Entonces yo pero estoy seguro que dentro de 10 años diré que claro. lo que estoy haciendo ahora es lamentable, ¿sabes? Bueno, esto es un buen síntoma de evolución. Esto es sí, positivo, esto es positivo. Claro. Seguro que en este proceso, qué bien lo he hilado esto, ¿eh? Seguro que en este proceso has cometido un montón de errores. Esto ya sabes que te iba a caer, se la cae a todo el mundo. Error cometido, lección aprendida. Absoluto. Hay veces que lo cambio y digo, por favor, no me digas un error, dime una cagada. Pero bueno, yo te dejo elegir, error o cagada, lo que tú quieras. Yo es que también tengo para elegir, tengo muchísimas. Entonces, el error al final creo que es no darte cuenta de que una cagada había sido una cagada. Claro. ¿Sabes? Y yo, por ejemplo, no hace mucho, hablando con un jugador que yo había entrenado en segunda división, pues por videollamada y tal, él estaba en Uruguay y me decía, profe, ¿tú te acuerdas cuando la pretemporada en tal club y tal? Y sí, claro, y dice, nunca en mi vida lo había pasado tan mal, nunca en mi vida. Y ahí decíamos, íbamos a volar y yo pensaba que también íbamos a volar y no volábamos. Acabó la pretemporada con 4 lesionados, un desastre. Hoy, claro, ya prescrito, entonces no, ¿sabes? Pero en aquel momento sí que decía yo, ostras, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Ya había GPS en el club, eran GPS como los como de grandes como un móvil, eran enormes, pero yo no sabía ni cómo se encendían, imagínate. Y sí que más que ese detalle y tal, sobre todo la cagada de querer hacer cosas que yo creía que podía hacer y luego me daba cuenta de que en realidad que no sabía hacerlas de esa forma. Y al final todo esto lo resumo con una cosa, creo, que al final es mi cagada. Y es que ese ser incapaz de dominar mi ego, ¿no? El ego de decir, esto lo hago yo. ¿Sabes? Esto ya lo sé hacer yo. Y por suerte llevo un tiempo, unos años, pocos años, 3 o 4 o 5 quizás,
haber pasado esta crisis de los 40 quizás y tal, a lo mejor en las que ya he dicho, oye, frena. Ese de ahí lo hace bien, ¿no? Pues que se venga conmigo. Ese de aquí esto lo hace fantástico, que venga y que me lo explique. Aquel de allí, voy allí y que me lo diga cómo se hace. Y eso, a pesar de que sí que me he ido pues constantemente yendo a, pues formándome y tal, pero estos últimos 5 o 6 años creo que lo estoy llevando a la práctica, ¿sabes? Yo creo que sobre todo esa ha sido mi cagada en los últimos años, desde el principio. Si eres el más listo de la habitación, cambia de habitación. Es literalmente, es literalmente. Así lo es. comparto Así es. totalmente. Yo ahora mismo, sí, sabes que intento vaciar la habitación y meter gente nueva. O sea, bueno, me es más cómodo que salir yo, quiero decir, ¿sabes? Yo ahora trabajo con mucha gente, entonces es más fácil ir incorporando gente a la habitación para que sean más listos que yo. Por suerte este año yo creo que soy más burro y por suerte lo único que yo hago es organizar casi su trabajo, pero tengo gente muy buena a mi alrededor, entonces por suerte, pues como he aprendido estos errores que cometía, ya voy aprendiendo de ellos. Y, por ejemplo, es que me gustaría hacer la pregunta contextualizada. Es decir, cuando subiste a ese desván y viste ese diario, o sea, ¿con quién te gustaría? Imagínate que yo te doy un poder y te digo, Miguel, puedes reunirte con cualquier persona para preguntarle, sacarle información para el Miguel de esa edad, de cuando estaba haciendo ese diario. ¿Con quién quisieras haberte reunido para acelerar todo el proceso? La pregunta es súper compleja, Alex, porque en realidad ya te he nombrado antes a Luis Casais, pero te nombraría a Carlos Lago, a Eduardo Domínguez, muchos profesores de los que en realidad yo pensaba que estaba haciendo aquello que ellos habían enseñado, ¿sabes? Y en realidad sí que lo estaba haciendo en la práctica, pero creo que me reuniría conmigo mismo, ¿sabes? Con el de ahora, ¿sabes? Con el de ahora. Y, buah, me iba a poner a parir, ¿sabes? Y me iba a poner en mi sitio. Porque al final muchas de las cosas eran, pues, que errores eran por pensar que yo ya lo sabía, ¿sabes? Yeah. Y oye, es posible, ojo a esto, es posible que de los que estábamos allí, podía ser que yo fuese el que más sabía, ¿eh? Pero no tenía ni idea. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto ocurre mucho en clubes pequeños, en clubes en los que, pues eso, y a muchos de los chicos o compañeros que nos estén escuchando dirán, yo soy el único licenciado en mi club. Ya, y a lo mejor eres el que más sabe, el más nivel tiene y tal, pero aún así seguro que te falta muchísimo por llegar a tener un buen nivel. Y a veces me preguntan, hay gente que, bueno, aprovecho y digo desde aquí, hay gente que le echa mucha jeta y me escribe privados en Twitter, en Instagram, tal. Oye, ¿qué hay que hacer para estar en tu puesto? Y yo, coño, ¿cómo? ¿What? ¿Cómo? No, pero mucho. Oye, quiero ser, pues eso, quiero tener un puesto como el que tú tienes y tal. Muchas veces, pues, oye, pues eso, admiro tu trabajo y tal y cual. Digo, hombre, lo primero es tener 20 y pico años de experiencia y tú, por lo que veo, te has empezado a afeitar ayer. Entonces, oye, ve cogiendo callo y tal. Entonces, eso pasa mucho. Entonces, esta gente joven que es tiene muchos conocimientos, pero no tiene todavía a lo mejor la estructura de su sistema de entrenamiento o la forma de dirigir. Para mí eso es muy importante, cómo dirigir a los grupos y a las personas. Y esto a lo mejor es algo que debería ir paralelo. Es decir, no es lo mismo ser el que más sabe de los que están allí que saber ya lo que hace falta saber, que no lo sabemos nadie. ¿Sabes? Estamos siempre tan lejos de saberlo. Es curioso eso, porque primero, habla muy bien de que le respondas. Primero, eso es lo primero. No, yo es verdad que respondo al 99% de la gente. Qué maravilla. Porque hay mucha gente, te lo digo por propia experiencia, gente que me ponga en contacto y pasa de mí, pero vamos. Ya. Desde, la cuenta de Zen Inside, además. O sea, de mí también pasan. De que me interesa hacerte una entrevista, o sea, nada más, claro. ¿sabes? O sea, sí. O sea, que eso por un lado. Luego, he apuntado aquí porque es que cada vez que hablas me vienen 3 o 4 preguntas y esta la quería aprovechar porque creo que es algo que no ha aparecido nunca en las entrevistas. Primicia. Y es el tema... No, tanto no. Para tanto no me da el cerebro, ya te digo yo. Pero sí que es verdad que el tema del ego creo que está muy demonizado. Y creo que, bien medido, lógicamente, aporta muchas más cosas buenas que malas. Y creo que la justificación de cometer errores por exceso de ego es una consecuencia de la persona queriendo mostrar jerarquía. En plan, yo soy el preparador físico, estas son mis creencias,
y vamos a hacerlo y Claro. mostrarse jerárquico dentro de un grupo Sí. para poder dominarlo, entiéndeme. O Sí, sea, sí, sí, dominarlo. sí, sí, te entiendo, te entiendo. Entonces, ¿crees que va un poco por ahí el tema de...? Absolutamente. Y luego hay gente, yo creo que no era mi caso, ¿eh? Porque ahora que te digo, tengo capacidad, entiendo, creo, para analizarme antes, ¿no? O sea, para analizar mi yo de antes. Mm, Y ahora me empiezo a encontrar con algún perfil de ese tipo en el que en realidad lo que está haciendo es protegerse a sí mismo, ¿sabes? Todas las debilidades, todos los desconocimientos que tiene y tal y cual. Yo creo, no lo sé, que no era mi caso, pero es verdad que muy a menudo lo que hacemos es protegernos tanto que lo que hacemos es sacar pecho, ponernos por encima, levitar, pues para no tener que dar explicaciones. Entonces, ¿a quién va a dar las explicaciones? A alguien que está por mm, encima. Nadie. mm. Entonces nos ponemos ¿sabes? Nos ponemos como muy pavos reales para que no tener que explicarle nada a nadie. Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en un momento, tanto en un rol profesional como en un momento de edad y de madurez y yo qué sé, que al Sí. final creo que, oye, no, esto lo hacemos por esto y por esto y por esto y el que quiera hacerlo de otra forma que me explique y vemos otras alternativas. Mm. Pero al final es verdad que si estás dirigiendo a mucha gente, escuchar a todos creo que es injusto, porque no puede valer lo mismo mi opinión que la de un compañero que tenga menos experiencia, menos conocimientos, o la de otro compañero que sepa más que yo respecto a, pues eso, a gente que acaba de llegar o gente que acaba de salir de la carrera o un alumno de prácticas. Yo le escucho a todo el mundo, pero no podemos tener en cuenta la opinión de todo el mundo por igual. No es el mismo peso, lógicamente. Absolutamente, absolutamente. Formación y experiencia, segundo. O sea, solo Sí, con sí, con esas dos claro. piedras ya debe pesar más. Sí, Y uno de los, o sea, de nuevo, lo que comentabas antes de gestionar el grupo, o sea, de mostrarse pues líder, o sea, el entrenador es líder, pero yo considero que sobre todo cuando estás solo, un preparador físico de un equipo de fútbol de veintitantos jugadores, tienes que mostrarte el líder, tan líder como el sí, entrenador, porque en el gimnasio sí, vas a sí, estar tú solo con ellos. sí. Entonces, creo que un tip muy bueno, que es uno de los errores que yo cometí, sobre todo al principio, me lo despertaste cuando estabas hablando de lo del pavo real, es el hecho de que una vez, a ver, cogerlo todo con pinzas porque esto es multifactorial, pero Absolutamente. una vez tú te muestras un poco vulnerable a nivel de que intentas escuchar, intentas adaptar, intentas ceder en Sí, ciertas rutinas que pueden tener que no compartes, pero bueno, si a nivel psicológico a ti te sientan bien y necesitas escuchar música sentada 15 minutos antes de un partido, claro. pues ser un poco vulnerable en ese sentido creo que hace que mejore tu capacidad de dominar ese equipo. Yo creo que la palabra que yo le utilizo además a algún compañero de los que tengo, que es algo en lo que está intentando mejorar, es ser más flexible mentalmente, ¿no? Y lo hilo con lo que dije antes, que hay varias formas de hacer bien las cosas. Yo, mi Miguel Alonso del año 2002, es imposible que dejase a alguien escuchar música antes de un partido. Ahora mismo en el 2021 21 estoy peleando para que no escuchen reggaetón, pero eso ya es otra película. Pero, oye, ¿te sienta bien esto? Hazlo, no pasa nada, hombre, mientras no vaya en contra ¿no? de la rutina del grupo, etcétera, etcétera. Pero es algo que esto lo decía mucho Pablo Alfaro, ¿no? Con el que yo he podido trabajar pues, durante 10 años y me decía, el problema es que los vestuarios huelen la sangre. O sea, y es una frase Mm, que él decía mucho, un grupo huele la sangre en cuanto entras por el vestuario. Y a veces, por no permitir que huelan la sangre, nos ponemos como muy de frente, muy inflexibles, muy autoritarios. Para mí eso ha sido uno de los errores, pero creo que es un proceso por el que tenemos que pasar todos y tenemos que darnos cuenta. No, no vale que yo le diga ahora a un chico de 24 años, oye, sé flexible, no seas autoritario, porque entonces es posible que no tenga ni la experiencia, ni el bagaje, ni el conocimiento, mm, ni el liderazgo para poder dirigir de otra forma. Entonces, a veces necesitamos dirigir de esa forma, a veces incluso impostada, a veces hay que hacer un poco de actores. Yo creo que tenemos que ser muchas veces actores. A veces yo también estoy de mal humor y tengo que hacer el payaso en el campo para activar un poquito a la gente o en el mm. calentamiento. Entonces, creo que es muy difícil nuestra profesión. Muy difícil. Claro, y que al final evolucionamos tanto que, como te digo, lo que estoy haciendo ahora y que parece que es increíble de bueno, dentro de 6 meses será una porquería.
o yo seguramente pensaré que así lo es. Me gustaría, Miguel, si me permites, cambiar un poco la dinámica e irnos un poco menos a lo técnico quizás o a lo que pudieran esperar, la expectativa que pudiese en nuestra entrevista. Y me gustaría pensar, porque esto es muy reciente, luego si quieres te lo contextualizo, pero voy directo a la pregunta. ¿El confinamiento te ha hecho reflexionar sobre la vida en sí? Mira, yo es que yo soy muy científico y pero la psicóloga a la que yo voy o iba, porque ahora ya estoy en Valencia y me es más difícil, siendo ciencia, tiene otro paradigma y ella decía, esto ocurre por algo, ¿no? Las cosas ocurren en la vida por algo. Pues porque vamos a toda leche o pues porque no somos capaces de frenar o porque se nos ha ido la olla. Entonces ha dicho la vida o el universo o quien sea. Todo el mundo encerrado, quietos ahí. Y ahora castigados a pensar, ¿no? Mirando a la pared y tal. Y a mí, hombre, a mí me ha ayudado desde el punto de vista, pues probablemente humano, a entender que, oye, que tampoco pasa nada por estar en casa tranquilos la familia, ¿sabes? Y es verdad que las tecnologías nos han amortiguado ese golpe porque nos han estado manteniendo cerca de la gente de fuera. Hombre, ¿cómo sería el confinamiento con el Miguel del 2002? Hostias, yo ahora vivo en octavo y creo que haría puenting o balconing directamente, ¿sabes? Pero en realidad a mí me ha ayudado sobre todo pues, para entender que, oye, que no pasa nada si no estamos allí, ¿sabes? Si no estamos allí donde sea, en la ciudad deportiva, en mi casa, con mi familia, no pasa nada. Las cosas pues, pasan por algo, pues ahora nos toca esto y ya está, ¿sabes? Y lo disfruté trabajando mucho más que si estuviese Eso le pasó a mucha gente en esto. condiciones normales, sí, pero yo había días que por desgracia pues me levantaba, me enganchaba al ordenador para trabajar, muchas reuniones online, muchas formaciones, etc. Y me levantaba y ¿qué? ¿Y el niño dónde está el niño? El niño está en cama hace media hora. Y mi hijo no tiene 4 años, mi hijo ya tiene 10 y se va para cama cuando, ¿sabes? Sobre todo en ese momento. Y digo, vale, pues nada, llevo 14 horas delante de un ordenador y no me había dado cuenta. Entonces, sí que también me ayudó a eso, a decir, oye, no, corta aquí, mira, yo esto lo apago, el móvil lo apago, hasta que tenga que volver a ponerme. Pero bueno, es difícil. La gente que no sabemos dirigir bien, que no somos expertos, que no somos, creemos que tenemos que estar constantemente conectados, ¿sabes? Entonces, yo creo que es el siguiente paso de mejora. Perfecto. Yendo un poco más hacia lo personal, si se me permite. Tú siempre tienes un botón de Alex para, ¿vale? ¿Puedes compartir algo absurdo que te guste hacer? ¿Alguna, yo qué sé, alguna rutina, algún hobby que te mole mucho? Buah, mira, ¿sabes qué me gusta? Me gusta mucho entrenar sin sentido. ¿Escuchaste la entrevista de Paco? No, Hostia, pues no pude. escúchatela. Vale, Escúchatela porque le ayer sí, pregunté, ¿cómo entrenas? ¿Cómo te sí, entrenas a ti mismo? O sea, lo sí. mismo que predicas, ¿te lo aplicas a ti mismo? Y me Ni dijo, de coña, ¿qué va? sí, por supuesto. Y Sí, me dijo, yo sí, no. hay veces que entreno en la habitación de invitados, hay otras veces que entreno en la cocina, hay otras veces que, buah, vaya crack. Mira, yo tuve mi mejor amigo fue preparador físico mío cuando yo era jugador en el Pontevedra y hace unos años me ayudó a preparar un medio Ironman. Y yo soy incapaz de entrenarme de forma organizada, de forma planificada. Entonces yo llego, pues como mi despacho está en el gimnasio, pues acabo de trabajar a la 1:30 así, digo, voy a hacer una horita o media horita y tal. Y llego y hago, pues voy a hacer esto. Y como te digo, sin sentido, la sensación de cansarme un poco. Ayer, por ejemplo, hice un entrenamiento así de alta intensidad que tuvo víctimas mortales incluso, o sea, que uno de los que entrenó conmigo quedó el pobre liquidado, con lo cual se confirma esa frase de que cualquier estúpido puede cansar a otro estúpido. Entonces, como te digo, yo soy fan de entrenarme a mí mismo sin una estructura, sin sentido, diciendo, pues hago esto y hago esto otro. Ahora, lo que sí intento es que los ejercicios, cuando los hago bien, cuando los hago, intento hacerlos en la medida de lo posible, en las condiciones que yo le mandaría hacer a cualquier otra persona.
Se entrevé paradigma de la complejidad, o sea, vamos a ser un poco técnicos, ¿no? Tal Yo cual, esto lo tal hago cual. mucho también. De hecho, esto fue un debate una vez que lo hablábamos en la reunión de socios de Zen y decíamos, joder, ¿no os dais cuenta, tío, de que cuando nos entrenamos a nosotros mismos, hacemos los básicos, tío? Hacemos Absolutamente. dominadas, hacemos fondos, hacemos sentadilla, hacemos... O sea, ¿y por Em, qué tenemos que... pero a Quizás... los demás le mandamos a hacer malabares y con cuchillos de fuego y, ¿sabes? Y encima de un bosu. Entonces, al final, porque Sí. en realidad yo creo que nos hemos dado cuenta de que los básicos es la clave, Mm. Lo ¿sabes? básico Dominar los funciona, básicos. pero Claro. bueno, no es sexy. Ese es el problema. Sí, sí. Entrando ya en la parte final, que hay dos preguntas que siempre hago, el tema de la bibliografía y qué le dirías, aunque ya has hablado bastante de qué le dirías al yo de Ah, 20 años, pero fíjate, esta pregunta la hice solo una vez y me gustaría volver a hacerla porque como eres una persona que dirige, pues me gustaría saber tu opinión. Eh, si tuvieses, es que no quiero decir un número de presupuesto, pero sí. imagínate que, a ver, déjame contextualizar. Estás en un equipo de fútbol de segunda división o segunda B, Mm. segunda división. Y tienes una pequeñita área de rendimiento, estás empezando y hay diferentes agentes ya. Y hay un presupuesto para hacer un gimnasio, porque no hay, está Jo, externalizado. sí. ¿Qué cosas tiene que haber en ese gimnasio? ¿Cómo estructurarías ese gimnasio? ¿Qué zonas colocarías? ¿Qué material? ¿Quieres que te dé un A ver, presupuesto o no? no, es igual. No, Vale. quiero decir que lógicamente el presupuesto es fundamental, pero bueno, la idea creo que lo que buscas es que te diga más o menos qué cosas debe haber sí o sí en un gimnasio y para Sí. qué, posiblemente, porque nosotros, por ejemplo, yo ya trabajaba más en gimnasio, en Moaña, en Cupro Gym, en el gimnasio de mi mejor amigo, además, y para mí hay una zona fundamental que es la zona en la que no hay nada. ¿Sabes? Una zona en la que se puede hacer casi de todo, con pesos libres o con el propio cuerpo, pero una zona en la que no tiene que haber máquinas, tiene que haber espacio, ¿vale? Y bajo el paradigma que yo tengo ahora mismo de entrenamiento, digo, ahora mismo, a día 20, ¿no? 20 soy, Hoy es 20, sí. a 20 de agosto del 21, mi paradigma es que necesito espacio para hacer cosas, ¿no? Para movernos, para hacer pues, habilidades del movimiento, etc. Mm. Y, y luego sí que hay algunos, y esto lo he aprendido aquí además, porque Ángel García, uno de los ratadores que tengo aquí, es muy, también en eso también me ayuda mucho a cambiar el paradigma de entrenamiento. Y algunas máquinas que no hay pues, en muchos sitios y que no se le da mucha importancia. Máquinas para apretar tuercas, que le llamo yo, ¿no? O que le llamamos aquí, es pues esa máquina específica de lumbar, esa máquina específica Sí. de tibiales, que no son tampoco muy caras. Pero sobre todo espacio, material pequeño, material de uso libre, Mm. ligeros o pesados, da igual. Y ahora mismo yo te diría bastantes gomas, ¿sabes? Y mucho más, si me estás hablando de un equipo, en ese caso de segunda B, en los que no hace falta quizás pues hipertrofiar a mucho a nadie, porque en principio no es el primer objetivo, a no ser que sea alguien que venga, pues yo qué sé, en unas condiciones peores, no haría falta quizás, bajo mi punto de vista, mucho más, si acaso, a una multipolea, Mm. ¿sí? En la que se pueda trabajar con diferentes alturas, Sí, diferentes sí. ángulos, etcétera, etcétera. Y ya te digo, poco más, bastante material de uso, digamos, de material de peso libre, yo creo. ¿Y el suelo? El ¿Pondrías suelo, césped o no? no, ves, claro, ves el suelo. Nosotros, yo creo, yo es algo con lo que peleaba con mi jefe, digo, hace falta un carril de césped artificial, porque me parece interesante para hacer alguna cosa. Mm. Luego, aquí lo tengo, no lo uso mucho. Mm. ¿Sabes? Sí, es más agradable que el suelo, no sé cómo se llama, el foam este que está, ¿no? Es el pavimento este, bueno, de gimnasio, es más agradable al tacto, pero lo usas menos de lo que crees. A lo mejor algún carro, para el carro sí que lo usamos, para los empujes y las tracciones de trineo, pero usaría un pavimento de gimnasio normal, de Mm. tipo, Me no, sale la no sé. loseta de esta de... Joder, te lo iba a decir ahora, coño. La, la loseta de tatami esta, Sí, pero igual, sí, puede ser. Lo único ahí a lo que es mejor, pues acolchada. sí, 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 sí. Mi hijo que hace artes marciales sí que
A él le hubiese hecho ilusión tener eso. ¿Qué más? Miguel, esto a raíz de la entrevista de Paco lo hago casi siempre porque hay veces que me olvido y porque no lo suelo hacer, pero estoy preguntando si he cometido algún error no haciendo alguna pregunta que tú quieras haber respondido. Entonces, ¿quieres contar algo? Es decir, ¿te gustaría transmitir algún mensaje, comentar sobre algo? Mira, mira, el otro día Antonio Fernández, que es chico que tiene un canal potente, Kuman, de Instagram, y él me hizo una pregunta, y bueno, hicimos una videollamada en directo y tal, y pues él va poniendo cortes pequeñitos, y hubo un día que él colgó algo como que yo, ¿cómo era? Yo había dicho, yo lo dije, de hecho, bueno, que hay gente que se sale de la carrera pensando que no ha aprendido nada, gente que se sale de la facultad diciendo, esto es una mierda, tal. Y yo dije, bueno, pues si tú crees que sabes lo mismo el día que sales que el día que has entrado, pues dedícate a otra cosa, vete, yo que sé, de soldador o he dicho soldador, y hubo gente que se ofendió diciendo, pues los soldadores son muy dignos, y yo, ya, claro, cojones, ya, tranquilo, pues venga, fontanero, que es lo que es mi padre, ¿no? El mejor fontanero del mundo, pues eso. Entonces, para mí es importante porque me consta que mucha gente de la que te escucha tu podcast es gente joven, que muchas veces seguro que lo ponen en el coche para hacer viaje y tal. Y para mí, fundamental es saber que la carrera te dan los básicos, te enseñan a conducir, toman una licencia para conducir, pero como decía en la autoescuela que yo saqué el carnet, decía, perdón, yo te estoy ayudando a sacar el examen de conducir, no a conducir. Luego en el conducir ya aprendes tú una carretera, ¿sabes? Y esto es un poco exagerado, pero sales de la carretera, sales de la carrera con un montón de conocimientos que no tienes ni idea cuántos tienes, no tienes ni idea, por eso dices que no tienes ni idea. Pero, macho, como no sigas estudiando, leyendo, formándote, estás liquidado. Y yo hay una cosa, creo que aquí cada uno haga lo que le dé la gana, pero yo creo que hay una cosa que estamos haciendo demasiado, pero a lo mejor no se puede cambiar, y es que nos vamos al máster en cuanto acabamos la carrera, ¿sabes? Y yo creo que el máster es un paso un poquito más, ¿sabes? Es decir, ir al máster es como casi hacer quinto de carrera, si vas en cuanto acabes. Yo le diría a la gente, si puedes, que oye, cada uno sabe su vida, trabaja, prepárate, falla, ¿sabes? Acierta, tal, y luego ve al máster a ver si estas 4 o 5 cosas que has hecho este tiempo va bien, no va bien, pues es verdad, pues esto lo he fallado por eso y tal. Porque me da la sensación de que al final salimos con mucha formación, graduado en ciencias del deporte, máster y no sé qué, máster y no sé cuánto, máster del universo, y no sabemos nada, ¿sabes? Sabemos pues poco, mucha teoría, muy poca práctica. Igual esa es la parte que yo diría así como penúltima, ¿no? Yo, ¿qué voy a decir? Que si comparto esto o no, porque acabé el máster CD el año pasado. O sea que... Y yo el año pasado acabé un máster también. Claro. Un máster no, el máster que yo he hecho, lo acabé el año pasado con 42 tacos o 41. Y aprendí una barbaridad en el máster. En el máster y en el momento de ponerme a sentarme y decidir qué hago de TFM. Porque mi TFM yo no quería, en este caso, el mío concreto, porque ya pues lo hago con una cabeza de un tío de 40 y pico, no lo hago para decir, toma, no, lo hago porque me va a ayudar a mejorar, a organizar el contenido de trabajo tal, en mi profesión actual o en mi puesto de trabajo actual, y por eso lo quise hacer de esa forma, ¿sabes? Perfecto. Miguel, las 2 últimas preguntas son siempre las mismas. Bibliografía que te haya influido, no que recomiendes, que te haya influido. Esto me ayudó Marc a replantear la pregunta y que se pueda, Pero que sea profesional o personal. Vale, o sea, ahí te iba a preguntar. Da igual. Si no, es que creo que la charla ha ido un poco más hacia lo profesional lo personal que lo profesional. Entonces voy a hacer 2 y 1. Vale. Para mí, desde el punto de vista, pero primero parto del momento del punto de vista de que todo lo que te influye en lo personal te va a influir en lo profesional, y al revés, no siempre. Entonces, desde el punto de vista personal, hay 2 libros que a mí me han dado un cambio, quizás los que me han ayudado a entender que aquel Miguel Alonso del año 2000 era un imbécil y que no lo sabía. Uno es La ley del espejo, que además No conozco. es un libro que se lee en 2
horas o 3 horas. Es espectacular. Para mí el mejor libro del mundo. Y luego hay otro que es El Caballero de la Armadura Oxidada, espectacular también, te hace pensar mucho sobre las cosas que tienes que hacer y que has hecho y que estás haciendo y hacia dónde tendrías que dirigirte. Y luego, bueno... Perdona, Miguel, ¿y Ley del Espejo? ¿De qué trata el libro? La Ley del Espejo, como dice el título, pues te sitúa un poco, es una historia de una mujer que tiene una serie de problemas con su hijo y que alguien le dice que a lo mejor el problema con su hijo viene de que tiene que verse al espejo, ¿no? Que tiene que verse vale. con su relación con su padre. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que es muy interesante y lo cuenta de una forma tan fácil que en 3 horas te lo has leído. Y dice, además en el prólogo, no sé si en el prólogo o en la parte final del libro, dice el 90% de las personas que han leído este libro ha llorado. ¿Sabes? Si eres del 10% restante, háztelo ver. El Caballero de la Armadura Oxidada es fantástico también. Hay otro que es el de Víctor Frankl, que es un hombre en busca el hombre en busca del sentido, que es espectacular. Y el último sí que es más técnico, para mí, que me ha cambiado sí, la forma de entender el entrenamiento, entre comillas, que es el de Pep Marie, el primero de ellos, que es aprender de los campeones. Para mí ese libro hay un antes y un después en mi forma de entrenar y de dirigir personas y dirigir entrenamientos. Hay un antes y un después de ese libro. Me cambió absolutamente la... Yo creo que el día más feliz de mi vida en Twitter fue cuando me enteré que Pep Marie había hecho una cuenta de Twitter. O sea que imagínate, ¿sabes? Pero ya hace bastante. Sí, ya hace mucho, pero a ver, todos tenemos una cuenta de Twitter en la que le tenemos la campanita, ¿no? Pues mira, en 2013, en enero de 2013, lo estaba viendo ahora. Pero en enero de 2013 yo de repente vi un tuit de Pep Marie y dije, esto es imposible, esto tiene que ser un fail. Y era él. Entonces, desde ese día tengo una campanita para que todo lo que escribe él a mí me llega. O sea, a mí me llega, no, a mí me llega un mensaje. Así que para mí hay ya te digo, un antes y un después en mi entrenamiento y en mi forma de dirigir personas antes y después de ese libro. Aprender de los campeones. Qué bueno. Muy bien, Miguel. Última pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años? Ya lo he maltratado, ¿eh? O sea, ya lo he maltratado, digo. Sí, lo he maltratado, cuidado. Dile algo bonito, va. No, algo bonito es que en realidad todo eso que hacía o cómo lo hacía era porque creía que era la forma de hacerlo lo mejor posible, ¿sabes? Y eso es algo que yo, por ejemplo, a lo largo de mi vida, yo puedo decir que en mi familia somos mis hermanos y yo somos los únicos universitarios, que vaya tú qué cosa, ¿no? Eso es más de película americana, pero bueno, los únicos universitarios de nuestra familia, en la historia de la familia, ¿no? Al menos de la que yo conozco. Y somos los hijos de una vendedora ambulante y los hijos de un fontanero, nieto de un carpintero, de otro fontanero, de una señora que vendía sandalias y de una que vendía pan. Entonces, mi padre toda la vida nos lo dijo, decía, mira, podéis hacer lo que os dé la gana. Si quieres ir a estudiar, estudia, si quieres hacer no sé qué, haz lo que te dé la gana. Ahora, de lo que hagas, intenta ser el mejor. Porque yo soy un fontanero, pero soy el mejor fontanero. Y la que más vende del mundo es tu madre. Y el pescado, a tu abuela le daban el mejor porque era la que mejor compraba el pescado. Y tu abuelo hacía barcos que, ¿sabes? Entonces, pues eso, todo el camino es para intentar ser el mejor, al menos el mejor yo, ¿sabes? No sé si el mejor de los que estamos aquí, pero el mejor yo sí. Y eso a lo mejor fue el precio que pagué, ¿no? Ser un imbécil. Pero bueno. Y mi hermana médico y mi hermano fisioterapeuta, pero o sea que lo estamos intentando al menos. Tienes el cuerpo biomédico ya. No vaya hostias que nos pegamos en las comidas, tío. Buah, de locos, ¿eh? Le pegamos a mi hermana por ser médico, mi hermano y yo nos matamos por si esto lo tengo que hacer yo, tú, no sé qué, bueno, locura. Pero bueno, nos llevamos bien y nos queremos igual. Genial. Me quedo con ese fantástico mensaje, no quiero añadir nada más, nos vamos así. Miguel, muchísimas gracias por esta segunda entrevista. He disfrutado las dos como un niño pequeño, así que como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Y de nuevo, muchísimas gracias, que sé que estás muy ocupado. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Alex. Un abrazo. Chao, chao.